esa historia. A partir de ahora estamos grabando. Y no solo eso, sino que se tuvo que ir del país, se fue a Israel y es a donde estuvo hasta principios de este año, si no me equivoco, trabajando en la redacción de I24, que por suerte pude visitar el año pasado cuando estuve en Tel Aviv. Así que sobre todo, Damián, primero, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes y estoy muy agradecido por la invitación. Necesitamos hablar de todo lo que está pasando porque creo que nos sirve a todo a modo de terapia del pueblo, por así decirlo. Eh, Son momentos durísimos, durísimos. Momentos durísimos. Quería arrancar por preguntarte en este momento cómo ves el panorama y la situación de Israel con sus vecinos. Ok, nuevamente les agradezco a todos por darse un tiempo para estar aquí en esta charla y Oli, gracias a vos por la invitación. Em, bueno, lo que está pasando es la gran pregunta, es cómo pasó. Esa creo que es la pregunta del millón. Eh, es muy difícil, a mí personalmente me fue muy difícil estas últimas 2 semanas, con un agregado más que tiene que ver con el hecho que en este momento no estoy, por primera vez en 10 años no estoy en Israel, me encuentro en Berlín, estoy viviendo con mi mujer es de Alemania, y nos vinimos acá a principios de año, en febrero. Así que estamos viendo todo no muy diferente de como lo están viendo ustedes. Obviamente con la distinción, yo personalmente me crié en Israel. A los 11 años hice Aliyá en 1996. Mejor empezar por ahí porque no todos me conocen y no hay motivo por el cual realmente sepan quién está hablando. Así que voy a empezar por el principio mejor. Eh, eh, Mi vida se reparte entre Buenos Aires e Israel. Hice allá a los 11 años en 1996 con mi mamá. Eh, Estuve ahí hasta los 23 años. Cuando terminé el servicio militar, me volví a Argentina. Viví allí 10 años hasta 2015, que bueno, después me exilié nuevamente en Israel y viví desde ese entonces todos los conflictos que ocurrieron en los últimos 10 años, todas las rondas que hubo de hostilidades entre Israel y Gaza. Todos los lugares que son nombrados los conozco personalmente porque en algún momento me tocó cubrir de ahí, y lo que es muy distinto de esta vez, de las otras veces, es que primero la magnitud, la cantidad de gente asesinada en imágenes que personalmente eh, no tengo recuerdo, sea tanto en el conflicto israelí-palestino, que lo vengo cubriendo hace años y años, y sobre todo, bueno, yo personalmente no creo que es un cliché, pero lo estoy viviendo como es un mini holocausto, no es menos, no es un cliché. En un par de horas masacraron 1.500 personas y otras 200, 300 desaparecidas. Así que vuelvo a la pregunta inicial, Oli. Recién esta semana pude empezar a hablar porque ni siquiera puedo procesar bien. O sea, más allá de argentino, miembro de la comunidad judía, soy israelí desde pequeño y eh, lo que pasó el 7 de octubre, no es que tengo eh, familiares directos, pero más que nada por trabajo, nosotros contactábamos personas cada vez que había un ataque desde Gaza, ataques de misiles hacia el centro sur de Israel. Y todos los días aparece un nuevo testimonio de una persona que yo hablé personalmente, que me contó su historia, que la conectamos al aire para salir, muy parecido como estamos haciendo ahora.
A una chica le asesinaron a los dos padres y eh, está yendo de estudio por estudio y todos los días salta una persona, un testimonio que, ok, yo a esta persona la conozco, trabajé con ellos, estuvimos en contacto y supongo que también ustedes lo están viviendo de una forma particular porque la cantidad de argentinos que hay desaparecidos y asesinados es enorme y sobre todo porque las zonas de los kibutzim, los moshavim que están en la frontera con Gaza, es gente que emigró entre los 50 y los 70 y estuvieron ahí. Eh, por eso el número tan significante de gente sudamericana que fue víctima de lo ocurrido. por el momento en el que hicieron Aliyah. Ujú. Hay algo acerca de los grados de separación, ¿no? Como que siempre se habla de que Israel realmente es un país chiquito y las conexiones entre todos son fuertes, y hay algo de eso que hace que la situación sea particularmente terrible. Cuando ves que se empieza a discutir una movilización tanto por tierra hacia la Franja de Gaza o hacia el norte, eh, ¿pensás que eso es algo que puede llegar a suceder? Bueno, sí, es evidente que eso va a ocurrir. Netanyahu habló hace media hora y en declaraciones dijo que principalmente que ya se decidió entrar a Gaza y el cuándo ya está decidido también, pero no lo van a hacer público, obviamente para no dar información al enemigo. Y creo que no hay otra. No, se le dio la oportunidad, en realidad la comunidad internacional, cada vez que había una ronda entre Israel y Gaza, la comunidad internacional le ponía el freno a Israel para que no avance por tierra o que no haga algún operativo más significativo. Eso ahora, ese freno se sacó, por lo menos temporalmente, y lo que estamos viendo ahora es como el entretiempo hasta que Israel efectivamente ingrese a Gaza. Están comprando tiempo de alguna forma para poder darle una última oportunidad a las negociaciones para liberar a los secuestrados. Hay más de Te iba a preguntar, 222. de los 220 y puedo no tener el número este con exactitud, pero secuestrados que están hoy, ¿pensás que no hay ninguna posibilidad de una negociación por todos ellos? No, por todo seguro que no. Los soldados no los van a liberar. La gente que formó parte del ejército los van a mantener bajo su poder como jamás los va a mantener bajo su poder como futura carta de Negociación. intercambio con prisioneros en Israel. Si es que realmente el resto va a ser liberado o alguna parte, no lo sé. Hay que admitir que yo personalmente, y es bastante obvio, nunca vi a Israel en un estado de semejante debilidad estratégica. Está débil por donde se lo vea por la magnitud del operativo de Hamas. Eh, hay que ser humilde en este sentido y admitirlo, no subestimar a Hamas, porque el golpe que nos dieron fue más allá de preciso. Va a ser muy difícil dar vuelta a todo esto. Imagínense, no sé si saben, pero estimo que sí, cada vez que había un soldado secuestrado, eh, también quienes formamos parte del ejército lo sabemos eso, Israel hace todo por un soldado. Y cuando secuestraron a Gilad Shalit, todo el país se puso de pie, era por una persona. Y el abanico de posibilidades que tiene Hamas en estos momentos para jugar psicológicamente tanto con el gobierno como con el pueblo y sobre todo con los familiares, eh, van a ser meses, si no más, durísimos, porque la iniciativa la tienen ellos. Y de a poco, en estas 3 semanas casi que pasaron,
nuevos actores se fueron sumando al conflicto. Sobre todo me refiero a Washington con la administración Biden y Qatar. Y Qatar es el país clave en todo esto. Qatar ¿A qué te funda refieres a con Hamas, el país clave? es el que tiene la posta. Eh, la resolución de cualquier cosa en esta guerra pasa por Qatar. Todo lo que tiene que ver con las negociaciones de liberar o no pasa por Qatar. Qatar acoge, patrocina a Hamas y tiene a las cabezas de Hamas en Doha, en la capital de Qatar. Em, de hecho, Qatar mantiene un doble juego. Por un lado se muestra como el gran país negociador. En realidad lo que están haciendo es tratar de aumentar su influencia regional. Si bien recuerdan, también las negociaciones entre el Talibán y Estados Unidos ocurrieron en Qatar y tienen una política muy ambigua que ponen fichas en todos lados y jamás es parte de su apuesta. Todos los meses, desde hace 2 años al menos, más todavía, con el acuerdo de Israel, y este es el gran error que cometió tanto la administración de Netanyahu, que ya está 15 años en el poder, como Bennett y Lapid también, fue permitir que el ingreso de dinero de origen catarí a la franja de Gaza. Israel, si bien no negoció directamente con Hamas, ni tampoco con Qatar, de facto dio el ok para que fondos cataríes ingresen a la franja. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿O a qué te referís con de facto? Hay un emisario con nombre y apellido que todos los meses iba a Gaza y llevaba dinero. Eh, es la, como Israel no negociaba directamente con Hamas, mediante Estados Unidos y Qatar se llegó a una especie de mecanismo mediante el cual eh, Israel permitía el dinero que entra a la franja supuestamente bajo el supuesto de ayuda humanitaria para las familias. Y en realidad, ¿por qué Israel decidió hacer eso? Por lo que ya es considerado un error y yo creo que fue, personalmente estoy hablando, el grave error de Israel fue durante estos 10 años dividir a la sociedad palestina en dos en el sentido de, o mejor a la política palestina en dos, en fomentar al monstruo, es decir, a Hamas, y dejar de lado a la Autoridad Nacional Palestina. Eh, el porqué de esto es porque la máxima de divide y reinarás. Si Israel mantiene cierto status quo en Gaza, Hamas y el Fatah se mantienen peleados entre ellos, o por lo menos no conectados. Y esa división, según lo que se pensaba hasta ahora, favorecía de facto a Israel, porque Israel es el que definía los destinos, qué ingresaba, qué no ingresaba, y la idea era sacarle poder a Abu Mazen, a Mahmoud Abbas, Es y decir, así llegamos. en tu visión, este juego doble de que esté Hamas por un lado y la autoridad palestina por el otro, que Israel de alguna manera avaló o permitió, terminó en cómo estamos hoy. Eso fue, digamos, la esfera política de este error. Todo lo que vimos es un fracaso multidimensional por donde lo quieran ver. Eh, la parte política es una y la parte militar es la otra, que es la más grave. Eh, ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que se pensó que esto iba a pasar en el norte, no en el sur. Había exactamente 1 a 1. No sé si les puedo compartir la pantalla un segundo. Sí, por supuesto. Eh, 1 a 1 se sabía que eh, se estaban preparando. Ahí lo pueden ver. Sí. Sí, Ok. Se sabía que
se estaban preparando el ejército para un escenario semejante que ocurra en el norte a través del Hezbollah con su fuerza de élite que se llama Radwan. Lo que disponían a hacer, les leo directamente el título, miren la fecha, eh, Que no las quería ver. eh, Ahí está. junio de 2023, en- hace 4 meses. Y lo que dice es que un grupo de élite del comando de Hezbollah se prepara para conquistar territorio en el Galil, o sea, en toda la zona adyacente a la frontera con el Líbano. Y es 1 a 1 lo que, lo que se pensaba que iba a pasar en el norte, y para eso estaba preparado el ejército. Ok. Eh, sí, No, perdón, te quería solamente interrumpir diciendo, yo veo la gente recaudando plata para comprar mochilas para los soldados de Israel y realmente digo, wow, esta es una escena que de verdad nunca me imaginé. ¿Es ese el nivel de improvisación que se ve a nivel militar hoy? Es decir, ¿realmente hace falta que la población civil vaya a comprar linternas y mochilas? Porque cuando veo eso se contradice un poco con esta idea de si Israel va a ingresar por tierra a Gaza. es una buena pregunta. Creo que hubo una cierta histeria en los primeros días, que es el tiempo que le llevó al gobierno y al ejército israelí movilizarse y salir del shock inicial. No obstante, sí parece que hasta hace un par de días habían ciertos faltantes, sobre todo de chalecos, pero según tengo entendido, esa diferencia ya fue complementada, pero estás tocando ahí indirectamente, Oli, un punto importantísimo, que es cuánto está preparado el ejército israelí. Israel está en problemas militares desde ya hace varias décadas, sin lograr victorias eh, fuertes o, digamos, victorias totales sobre sus enemigos. Yo eh, salí del ejército 3 días antes de la Segunda Guerra del Líbano. Me dieron de baja y cuando pedí, me ofrecí como voluntario nuevamente, ya no me necesitaban. Eh, y lo que pasó en esa guerra es que eh, el ejército estaba completamente con falta de equipos básicos para hacer una guerra. El Hezbollah estaba mejor preparado que ellos. Los tanques no estaban preparados, la tecnología no estaba preparada, habían soldados expuestos a misiles antitanques. En fin, no quiero entrar en detalle, pero lo que mostró esa guerra es la falta de preparación, y se empezó a construir una doctrina, o mejor dicho, en Israel le dicen concepcia, como una concepción, una idea de cómo se debe defender Israel en los diferentes conflictos, que es bombardear del aire, que es lo que pasó también durante mucho tiempo en la Segunda Guerra del Líbano, si bien después se entró. Y lo que está haciendo ahora el ejército de Israel es, la Fuerza Aérea, mejor dicho, es bombardear para, eh, en lenguaje militar, es ablandar los objetivos y después ingresar la infantería. Pero durante años, estos últimos 10 años, los altos mandos del ejército y el gobierno israelí, sea quien fuera que esté, pero principalmente Netanyahu es alguien que siempre miraba con distancia un poco los operativos terrestres por cierto issue personal que él tiene con esas cosas, que sobre todo se puede decir que es una persona que no se apura por una tal vez a algunos de ustedes les parezca cómico esto, pero por cierta moderación que tiene ante los conflictos bélicos, Netanyahu nunca quiso ingresar por tierra a Gaza. Siempre rechazó la idea, y por eso se fue bombardeando desde el aire durante años y años y años. Bueno, eh, esa concepción, esa doctrina está cambiando ahora, porque desde el aire no vas a poder eventualmente llegar
30.000, 35.000 terroristas de Hamas que están bajo tierra. No sé si saben, pero hay una Red túneles. gigante red subterránea de túneles. Es más o menos una ciudad paralela. Tenés la parte de la superficie de Gaza y la parte bajo tierra. eh, Todo construido con cemento, 2 metros de alto, con eh, aire acondicionado, electricidad, agua, con todo, está todo preparado. Imagínense de dónde tienen los fondos para hacer esas cosas y ni hablar del armamento. Eh, pero lo que va a tener que hacer Israel es, si realmente el objetivo es, como dijo el gobierno, terminar con Hamas, no hay otra que entrar. Y lo peor es que nos están esperando también. Entonces, eso por un lado, y también tenés 222 secuestrados, que una vez que empiece el operativo terrestre va a ser casi imposible, no quiero decir casi imposible, va a ser muy difícil llegar a ellos y si llegás, que estén con vida. Acá voy a leer algunas preguntas del público e irme echando con otras que tenía preparadas yo, pero acá ahí preguntan por qué la inteligencia no pudo prevenir o ver la posibilidad de este hecho horrendo. Sí. Ay, sí. No, se me sigue. Qué silencio. Perdón. Ahora sí. Gracias. Es la gran pregunta. Eh, ¿Por qué falló la inteligencia? Porque falló como falló en 1973 en la guerra de Kippur. Por esta idea, doctrina, concepción de seguridad que les comenté hace unos minutos, se pensaba que con una eh, frontera monitoreada de forma remota y con sensores, cámaras y sensores bajo tierra, se pensaba que con un mínimo de personal era suficiente ante cualquier escenario. De hecho, la frontera en sí, la barrera de seguridad está dividida como en dos partes, más la tercera, que es ya la muralla de los propios moshavim, de los kibbutzim que están ahí. La idea es que si alguien penetra uno, entra a la parte 2, tiene que cortar la segunda valla, entrar a la parte 3, cortar la parte 3. Y todo este tiempo, todo este proceso lleva tiempo. Y la valla de seguridad estaba hecha de tal forma que si cortan uno, todavía tengan que mover un obstáculo más y darle tiempo al ejército para reaccionar. Bueno, la combinación de Simchat Torah, Shabbat, eh, fue fatal, no había suficiente gente. La gente que estaba también, les estoy hablando de no solamente los que miraban la frontera ya adentro del territorio israelí, no había suficiente personal. Esa es la respuesta simple de por qué pasó lo que pasó. Llevó horas eh, reaccionar. La Fuerza Aérea tardó una hora y media aproximadamente en responder. Habían solamente 2 helicópteros. Eh, Así que había todo un tiempo que fue, no había personal. Les estoy hablando desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente, los terroristas hicieron lo que quisieron. Y una vez que llegó el ejército, recién a la medianoche, lograron más o menos tomar el cierto control de la población, de la situación, perdón. Entonces, volviendo a la pregunta principal de por qué pasó lo que pasó, pasó porque Israel subestimó a su enemigo, se basó demasiado en la tecnología y una vez que jamás logró penetrar la frontera, no había suficiente personal y esto ya es estrategia militar
de 10 soldados de Hamas, terroristas, por un soldado israelí, y ese soldado israelí no necesariamente era alguien que es combatiente, sino había también personal de la CFDI administrativo. Así que eso es más o menos el motivo por el cual falló y pasó lo que pasó. Gracias por tu respuesta, Damián. Antes hablamos de una estrategia política y una estrategia militar. Creo que también los que estamos, sobre todo los judíos que estamos en la diáspora, estamos pensando en un poco qué pasa con la estrategia diplomática. Y acá hay una de los participantes que pregunta cómo combatir el avance mediático contra Israel, pensando que esas estrategias quizás no están del todo alineadas. Voy. Es que, perdón a todos, 3 años después de Zoom nos siguen pasando estas cosas. Bueno, el tema diplomático, mejor dicho, la Haftarah israelí, eh, es un problema que Israel siempre tuvo, pero esta masacre fue de tal magnitud que, a mi humilde entender, está mucho más cubierta de lo que fueron rondas pasadas por la magnitud de la tragedia, porque cualquier persona que ve un noticiero es padre y se imagina qué pasa si un día te levantas en la mañana, vienen terroristas a tu casa, te secuestran, te matan frente a los ojos a tus hijos o algunos los secuestran. Eh, Creo que hay cierto, puedo estar equivocado en esto, tómenlo con pinzas, pero creo que hay una mayor afinidad a Israel en el plano mediático de lo que fue en anteriores rondas, pero el mundo es el mundo. Hace 70 años nos exterminaron en campos de concentración y el mundo mucho no hizo, ¿no? Y Israel se prometió nunca más. Y lo que pasó el 7 de octubre es que volvió a pasar con el ejército que tenemos y en el Estado de Israel. Es que hay un quiebre social que por eso les dije anteriormente que va a llevar años reparar esto, porque eh, no vengo a pintar las cosas de rosa cuando no lo son. Obviamente no lo son, pero creo que es, por lo menos mi visión personal es bastante pesimista porque se rompió el contrato social mediante el cual el ejército y el gobierno defiende a sus comunidades y esto no pasó. Volviendo al tema diplomático, es una buena pregunta. No tengo una buena respuesta para esto. Nos ganan por mayoría también, Mm. eh, por las cantidades de comunidades eh, musulmanas que hay en el mundo, eh, por cierta, no afinidad, sino a los medios les encanta aferrarse, se los digo como periodista, al conflicto israelí-palestino por un montón de motivos. ¿A qué te referís con les encanta aferrarse? Hay conflictos 10 veces más sanguinarios, más sangrientos, más duraderos, con más víctimas que el conflicto israelí-palestino, pero es como que, por lo menos hasta lo que pasó el 7 de octubre, siempre era bastante pro-palestino la prensa, o por lo menos bastante la prensa, sobre todo, me refiero más a la prensa estadounidense. En otros lados, bueno, veo un poco, leo algo de los diarios argentinos. eh, Me parece que esta vez es distinto y creo que eh, no estoy todavía, disculpen la falta de certeza en lo que les digo, pero No te porque preocupes. todavía no estoy yo convencido que la estrategia es correcta,
pero es como que, ok, mostramos cuerpos por todos lados ahora de los israelíes que fueron víctimas de la masacre, y eso como que cambió algo, o cambió algo la percepción. Por primera vez el gobierno israelí dice, ok, vayamos full on y mostremos lo que pasó. Ayer, antes de ayer hubo eh, Rueda de prensa. eh, sí, una rueda de prensa para la prensa extranjera en la cual mostraron material sin editar de las cámaras GoPro que tenía Hamas. Eh, pero hoy en día cualquiera que tiene Telegram lo pudo ver esas cosas y muchos peores. En el Yo canal. personalmente, eh, por eso estamos todos bastante postraumáticos, tanto por el hecho, pero por las imágenes que salieron de ahí. Yo personalmente quería ver qué pasó. Necesitaba verlo con mis ojos y nunca vi semejantes imágenes. Entonces creo que las imágenes hablan por sí solas y el resto es, hay un cambio generacional eh, que le juega en contra a Israel, que no importa lo que Israel haga, va, va a ser más en contra. Tiene que ver con adoctrinamiento político en las universidades más prestigiosas, por ejemplo, de Estados Unidos, en Europa, con la inmigración que tiene. Europa no es la misma Europa de hace 30 años, eh, y hay un montón de factores, pero eh, es una batalla que hay que darla, pero no sorprenderse si la opinión pública, como ahora, te está bancando por una semana hasta que Israel empieza a bombardear la franja. Eso ya lo vimos cada vez. Otras veces. Acá hay alguien que pregunta, ¿vos qué opinás? ¿Por qué tenían tanta información nuestra de cuánta gente vivía en los kibutzim? Y por otro lado, ¿la gente volverá a vivir allí? Como que creo que se pregunta si en un futuro la gente va a volver a vivir en esas zonas. Bueno, la primera parte, y esto está confirmado parcialmente por eh, fuentes de seguridad de allá, que dicen, y las personas también que viven en esos kibutzim, eh, que varios de los propios palestinos que eran empleados para trabajar en los kibutzim, eh, por lo general trabajaban en todo lo que tiene que ver con agricultura o eh, albanilería, en los que hacen los arreglos en las casas, los que construyen, generalmente son palestinos y en esos lugares de Gaza. Lo que se sospecha es que varios de ellos pasaron información a Hamas, es decir, los utilizaron como agente. ¿Se sabe si los amenazaron o fue voluntario? Yo creo que hay de los dos casos, o sea, algunos se ofrecen como voluntarios por la causa y otros han sido amenazados, tal vez, que es la misma táctica que usaba el Hezbollah en el norte con las poblaciones que estaban en, eh, en la frontera a Israel, eso lo sé personalmente. Eh, pero lo que sí es importante que sepan es cuán detallada tenían la información, no solamente de los kibutzim, y esto es peor, porque no se sabe cómo. Atacaron no solamente los kibutzim y la fiesta, también atacaron eh, el cuartel general del Comando Sur, que está eh, en la zona. Sabían hasta dónde estaban los cables de comunicación, eh, cables de internet, etcétera, para cortar. Sabían dónde estaban las unidades de inteligencia que trabajaban en ese regimiento. Sabían dónde estaba la pieza del brigadier general que estaba a cargo, la pieza. O sea, mm, no tienen por qué saberlo, pero en un regimiento está el despacho del brigadier, está primero lo que sería el personal administrativo y hay otros
2 despachos más, uno que es donde atiende el oficial y otro que se usa como habitación personal. Sabían dónde estaban todas las puertas, sabían dónde está, cómo hacer puntos muertos a propósito, utilizando drones sobre las metralladoras automáticas que estaban en la frontera. 2 semanas antes balearon los globos Zeppelin, que eran globos que monitoreaban la zona cerca de la valla de seguridad. No hicieron tiempo a reemplazarlos. Es decir, hubo toda una combinación de una preparación minuciosa, detallada, que militarmente, desde el punto de vista de Hamas, salió a la perfección. Y no solamente eso, sino que en Israel salió todo mal por la magnitud de la sorpresa. Eh, la segunda pregunta fue si la gente se va a sentir segura. Tienen que entender que hay gente que es de allá, como yo nací en Devoto o viví en Tel Aviv, ese es su lugar en el mundo. No tienen a dónde ir y supongo que van a volver en algún momento, pero primero van a tener que hacer un operativo militar que prometa que lo que está pasando no vuelva a pasar. Y no solamente eso, sino de también impedir que hayan misiles a futuro. Esta extorsión de que jamás te tira misiles e Israel lo toma como algo, ok, normal dentro de todo, porque el ser humano se acostumbra a todo, no puede volver. No, no se lo van a perdonar. Y dejemos de lado que este gobierno ya está terminado, es evidente eso. No entro en política. No. Pero, y lo mismo en el norte con el Hezbollah. A lo que pasó en el sur se le suma la población del norte. Y dicen, ok, no me siento seguro con el Hezbollah. Ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a entrar al Líbano también? Seguramente sí, seguramente es lo que hay que hacer. Damián, preguntan acá, ¿qué legitimidad crees que tiene Hamas tanto en la Franja como en Cisjordania? Y si crees que es correcto decir que los palestinos son rehenes del Hamas. Buena pregunta. La primera parte, ¿me la repetís? Si jamás. ¿Qué legitimidad crees que tiene Hamas tanto en la Franja como en Cisjordania? Y si crees que es correcto, la segunda parte es, si pregunta si es correcto considerar a los palestinos rehenes del Hamas. Bueno, yo soy de los que creen que la legitimidad de Hamas solo está en ascenso. Hace tiempo. Y 100%. esto que ocurrió el 7 de octubre, en su propia población, es a niveles ya épicos. Nadie le hizo semejante golpe a Israel, ni siquiera el Hezbollah, que era el principal enemigo, según Israel hasta entonces. Eh, Creo que para las generaciones futuras, este golpe mortal solamente va a aumentar la afinidad de la población más joven con Hamas, y no creo que, eh, disculpen que no sigo la narrativa oficial al respecto, pero no creo que los palestinos son rehenes de Hamas, sobre todo en Gaza. En Argentina siempre me acuerdo cuando yo todavía vivía allá, que se decía que para que haya una dictadura se necesita cierto nivel de complicidad con la sociedad, más allá de lo sanguinario que sea. Y creo que hay también algo de eso en Gaza, pero no, no nos olvidemos que no estamos hablando, o sea, yo estoy en Berlín, ¿ok? No estamos hablando de Suecia, de Suiza o Dinamarca. Hay un estándar que tiene que ver con la no aceptación del Estado de Israel y de los judíos, que se mantiene en pie. Decís Es innegable eso. Y lo hasta que que,
lo que nos quisiste decir recién es, comparado con esos países europeos, ¿pensás que el estándar es distinto en Gaza o en Argentina? Esa parte me perdí. Mm, Me refiero que en la población en sí, no es que solamente ven a Israel como, no lo aceptan como Estado. Hay un tema más profundo que tiene que ver con cómo los palestinos en Gaza y en Cisjordania ven a los israelíes. A eso Y, me refiero, que no es como en Europa, que simplemente son vecinos y punto, y cualquier conflicto es porque son países distintos. Hay un componente de odio constante, fogoneado, eh, que continúa en la población palestina, y yo no creo que sean rehenes de Hamas. Tal vez algunos sí, pero a grandes rasgos no. Tampoco no creo que todos los palestinos son Hamas, pero digamos, Jobbeit Zion seguro no son. y la pregunta entonces que me queda es, ¿cómo va a hacer Israel para eliminar Hamas si cuenta con tanto apoyo popular? Militarmente es una de las formas. Eh, Obviamente la idea va a seguir estando. Incluso si Israel logra eh, limpiar la franja de Gaza de terroristas, o digamos, logra hacer que el 90% no existan más. Eh, no hay una forma concreta de que vas a poder sacar la idea, por lo menos. Físicamente, desde el punto de vista de operativo militar, y qué va a lograr Israel con eso, tiene que ver con el día después. ¿Qué tipo de acuerdo va a llegar Israel y con quién para que permanezca en Gaza como garante en el día que Israel se retire de ahí? Aprovecho la pregunta para explicar que una vez que Israel entra ahí, no es una cuestión de 1 o 2 semanas. Van a tener que entrar, van a tener que limpiar metro cuadrado por metro cuadrado bajo tierra, y una vez que eso termine, y esto estoy siendo optimista a pleno, ¿ok? Cosa que no lo soy, pero digamos que es así. Vas a tener que, una vez que terminas de destruir los túneles y toda esa ciudad bajo tierra, vas a tener que quedarte un tiempo para asegurar la zona, y sea, quien sea que venga a hacer el paso de control. Y siempre y cuando Israel efectivamente entre, por supuesto, todo puede pasar. Por Pero supuesto. estamos hablando de mínimo meses, tal vez más, 1 año más. Ok, esa frontera temporal está todavía muy incierta, ¿no? Preguntan acá también de dónde se alimenta Hamas para formar sus cuadros militares, de la misma población de Gaza. La pregunta es: ¿de dónde son no, la fuerza militar de Hamas? Claro, creo que sí, de dónde. Sí, 100% de Gaza, en el plano del soldado a pie, y después tienen ayuda logística de varios lugares, sobre todo de Irán. La Jihad Islámica, por ejemplo, es otra de las organizaciones que no tiene mucha prensa, pero que también está ahí y también tiene secuestrados en su poder. Es una organización más chica y responde directamente a Irán. No pertenece Eh, a Hamas. no, pero tienen un comando conjunto. ¿Cómo sería eso? O sea, son los mismos militares, pero. Eh, ok, es como que, no, disculpen, dame un segundo para pensar en la analogía. No hay Eh, problema. Todos viven en un departamento, hay reunión de consorcio. Bueno, en el consorcio viene el representante de Hamas y de la Jihad Islámica, y manejan juntos lo que ocurre en el edificio.
Y eso es lo que pasa en Gaza en el punto de vista táctico militar, si bien Hamas es mucho más poderoso, porque Hamas no es solamente una organización terrorista, sino que también, muy parecido al Hezbollah, su primo o hermano chiita, es una red social, tiene una red de contención social que da ayuda económica a las familias pobres, pero que sobre todo se enfoca en la dawa, que es el adoctrinamiento y el estudio de el Islam según la interpretación de eh, yihadista. Es decir, es una organización que tiene, por ejemplo, centros comunitarios, escuelas, lugares de rezo, ¿no? Hablamos de algo como más completo, no es solamente un ejército. Exactamente, y también tiene como una rama más política, que es la que está en Qatar, y la rama más militar, que son los Gdotim Zatin al-Qassam, eh, que es el brazo armado de Hamas. Sería Pero cuando Israel dice que quiere exterminar a Hamas, se refiere a que quiere hacerlo en todos los planos, o sea, político y militar. claro, claro. Saliendo un poco de lo que pasa precisamente en la Franja de Gaza, y perdón si hago esto, pero ya que sos argentino y conoces bien también qué pasa acá, ¿cómo pensás que esto repercute un poco dentro de los problemas, por decirlo de alguna manera, que tenemos acá? O sea, ¿cómo ves el vínculo entre este nuevo momento en la historia de Israel y la Argentina? Creo que a nivel, por así decirlo, del ciudadano de la comunidad que vive en Argentina y ve de lejos lo que sucede en Medio Oriente, creo que es lo que está ocurriendo ahora es muy similar a lo que ocurrió en eh, ocasiones anteriores, que es manifestaciones, disculpen, no estoy al tanto si las hay como las otras oportunidades, pero quebracho o movimientos así súper pro-palestinos o semi-pro-Hezbollah o pro-Hamas protestando en las calles, pósters con eh, bebés palestinos muertos, eso es lo que había cuando yo estaba allá. No sé si está ocurriendo eso ahora, No, no, pero ok. Eh, Más allá de eso, no, no creo que influya demasiado, pero hay un montón de israelíes con nacionalidad argentina o argentinos con nacionalidad israelí, y ese es un elemento distinto ahora. ¿Cómo Argentina va a resolver eso? No, no creo que tengan suficiente poder político para poder hacer algo. Si bien hubo rumores que en los próximos días a través de Qatar iban a liberar varias decenas de ciudadanos con doble nacionalidad. Eso no está confirmado. Puede ser también parte de la guerra psicológica que hace Hamas con los familiares para que ellos a su vez presionen al gobierno y para que la sociedad israelí presione a su gobierno y en realidad dividir así las rivalidades internas en Israel. Eh, pero no creo que Argentina pueda hacer algo en ese sentido. Tengo entendido que sí, que hubo un avión militar que fue allá, que sacó a varias personas, me parece que estuvieron bien en hacer eso, eh, pero más allá de eso, mm, no creo que Argentina tenga suficiente. Esto tienen que entender, esto ni siquiera Israel tiene ya tanto poder para decidir diplomáticamente lo que va a pasar. claro. Y es el país afectado. Esto es Washington por un lado, Qatar, Y con respecto a y Washington, ¿cómo ves su alianza en este momento? me haces poner incómodo, Oli. Em, Perdón, no, no es mi intención. Está bien, a mí no me,
no recibo fondos de nadie. Em, Durante años, el gobierno israelí bastardeó a la administración de Biden, lo veían como un blandito, como alguien que no sabe nada, que le decían que se metan sus asuntos, y ahora lo necesitas. Y ese es el problema que tiene Israel, esa dependencia que tiene, esto lo que digo es personal, ¿ok? Esa dependencia en exceso que tiene Israel eh, con Estados Unidos y que en realidad no le queda otra porque depende del armamento militar que Estados Unidos le otorga, a su vez es un arma de doble filo. Te doy el armamento, te doy millones en material bélico y arsenal militar, pero por otro lado, no entres todavía a Gaza, espera que haya más negociaciones. Eh, es como, y el porqué de todo esto es porque a su vez Estados Unidos, en este punto de vista, sí está bien. Creo que lo que intentan hacer es evitar que haya todavía un derrame de este conflicto a un nivel mucho más regional y tal vez incluso global, una vez que Irán se meta, Irán se mete, Rusia se mete. Rusia en todo esto también está mirando de reojo qué pasa, porque de la misma forma que utilizaron eh, la narrativa de, NATO se está armando con Ucrania, entonces, Estados Unidos mueve ahora portaaviones a Israel, están arriesgando nuestros aliados en Siria e en Irán, nosotros también vamos a mover ahora portaaviones. Y esa narrativa va a empezar a sonar una vez que Dios no lo permita, si el conflicto todavía se abre desde el norte. Pero en resumen, Israel tiene una dependencia que es problemática, en mi pensar, con Estados Unidos, porque no es un cheque en blanco, ni es que Israel está libre de actuar como quiera. Esos, esa ayuda viene con Pase, condiciones. claro, me parece, estoy de acuerdo. Quizá quería preguntarte cómo pensás o cómo evaluás que están el resto de las amenazas de ataques en otras partes del mundo. Em, ¿Ves que eso es algo que preocupa a Israel? Estamos hablando de objetivos de la comunidad en el exterior. Sí, 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 se sabe, lo sé de primera persona. También en Europa están con las antenas paradas, no solamente Israel a nivel de las embajadas, sino también los propios estados con sus inteligencias internas, las inteligencias domésticas de cada país, también están tratando de evitar. Ya hubo un par de cosas, acá mismo en Berlín pintaron casas con Magen David, creo que lo habrán escuchado. Eh, no es algo que fue a gran escala, pero ocurrió, no se puede dejar de lado eso. Y, pero más allá que un problema puntual, por ejemplo, eh, que se vayan las trompadas en manifestaciones pro y anti Israel, eso es algo que puede pasar, pero espero que no sea más que eso. No creo que sea más allá de lo que es una protesta o manifestación. No creo que pase a mayores. Espero. acá queda una pregunta que es que si el objetivo de Israel es terminar con Hamas y esa sería la victoria, ¿luego qué? Porque si la mayoría de los palestinos de Gaza simpatizan con Hamas, volverán a elegir representantes extremistas. O sea, pareciera que el conflicto es interminable. ¿Cómo lo ves? Es muy probable que quien hizo esa pregunta efectivamente termine así. Y no solo eso, o sea, esa es la pregunta. Ok, Israel, como dije antes, siendo optimista y todo sale según el plan israelí, cosa que ya no estamos en el plan israelí ahora, porque jamás tuvo la iniciativa, entonces estamos reaccionando a eso ahora. Van a tener que llegar a algún
acuerdo con alguna fuerza o regional o internacional, y espero que no sea, discúlpenme la palabra, que no sea algo pedorro como está pasando en el norte de Israel desde el 2006, que estuvo la ONU ahí, está la ONU ahí con una fuerza de seguridad, patrullan, yo se los digo de primera persona, no hacen un carajo ahí, y el Hezbollah tiene más armamento de lo que tenía antes de iniciar la guerra en 2006. Entonces, si llega un acuerdo eh, de ese tipo con las Naciones Unidas o una fuerza extranjera, eso es una de las opciones. Otra de las opciones es que Egipto se haga cargo o Jordania. Tampoco no creo que pase. Cuando sí se haga cargo, ¿qué es lo que está? ¿Cuál es tu visión? Que en nombre de la hermandad árabe se haga cargo eh, de los palestinos que viven allí. Eso tampoco no creo que va a pasar. Y nos quedamos con dos escenarios más o menos. Uno, que la Autoridad Nacional Palestina y el Fatah reemplaza a Hamas en Gaza. ¿Saben cuánta popularidad tiene Mahmoud Abbas en Cisjordania? Contanos. 15%, y soy optimista, de imagen positiva y de apoyo popular. No Un, parece viable. no tiene poder y tiene casi 90 años. Y el último escenario es que Israel reconquiste Gaza y la pueble como fue cuando estaba Gush Katif. Así que esas son las opciones que veo, todas malas opciones, by the way, todas. Sí, estoy de acuerdo. Ante un eventual gran golpe de Israel a Hezbollah, o bueno, en este caso también podría ser a Gaza, ¿qué tan posible crees que estos busquen golpear alguna institución judía de la diáspora como ocurrió en la Argentina o en Panamá en los años 90? Un poco la charlamos ya esta. Creo que la época de hacer volar embajadas e instituciones, creo que ya pasó esa etapa. Pero Mm. puedo estar equivocado y mientras hablo me acuerdo de eventos que ocurrieron que yo cubrí como periodista. Hubo un embajador que un miembro del Hezbollah en un país sudamericano, no voy a decir quién porque no me acuerdo si era público o no, así que por las dudas, porque hablé con esta persona, eh, trataron de matarlo. Es decir, hay cosas que pasan, pero elegir a un blanco exterior, externo a Israel, espero no estar en la misma concepción que estuvo Israel durante los 90, pero creo que si Irán quiere hacer algo, lo va a hacer en Israel a través del Hezbollah y no va a pasar a más que eso. Pero todo puede pasar. Mm, Difícil de jugar al juego de la predicción, ¿no? En estos sí, sí, sí. escenarios. Em, ¿Alguna otra experiencia que hayas tenido en estos últimos días que te marcó o alguna conversación con la que hablaste y te quedó? Te lo digo porque la semana pasada estuvimos hablando con una sobreviviente de uno de los kibutzim en el sur y dijo algo que me quedó muy grabado, que es que ella se sentía, en palabras de ella, como una refugiada israelí dentro de Israel. Recordemos que hay miles de personas desplazadas que no están viviendo tanto en el norte como en el sur, que están viviendo en hoteles u otros lugares en este momento. Y cuando escuché eso dije, wow, esta es además de, por supuesto, los ataques terribles y todo lo que se vivió, esto que decías de que el pacto social se rompió, eh, parece ser algo que, bueno, como siempre pasa con la confianza, muy difícil de volver a sanar. Tal cual, el problema es que esa confianza es la que hace al Estado de Israel. O sea, si los propios nosotros, no digo nosotros, me refiero como israelí,
no te sentís seguro en tu propio país y ahí estamos en un problema muchísimo más grave de lo que pensábamos. Y el mito de las fuerzas de defensa de Israel fue tocado un poco con esto. Va a llevar un tiempo también recuperar eso, esa confianza. Discúlpeme cierto pesimismo que tengo cuando hablo con ustedes en esta charla, pero no puedo pintar las cosas desde mi punto de vista por la experiencia que tuve allá, por haberme criado allí, por entender, pensar, entender, pienso que entiendo un poco los procesos internos allá. El golpe es tal que es como que casi todas las opciones son malas, incluso si Israel logra sacar a Hamas de Gaza. Porque que Israel se quede en Gaza tampoco no es la mejor opción. Ni siquiera al punto de vista militar de cuánta gente, cuántos recursos necesitas para poder mantener un ejército ahí. Ahora, algo que me quedó, sí, tengo millones, o sea, cuando le dije al principio de la charla que también me sirve a mí a modo de terapia grupal, eh, creo que mi problema es que no hay nada que no me haya quedado de todo lo que pasó. Y es como, siento como que se me murió parte de mi familia y em, lo que más me quedó es la charla con gente que estuvo en la morgue, que trabaja en la morgue. Yo quería hacer una nota, pero la verdad que no tenía más ganas de- Vivirla, sí, de meterme en eso, porque te mete en un lugar oscuro que no es fácil salir después. claro. Bueno, en una cosa que por lo menos me parece que es importante, también hablamos con una trabajadora social de un hospital, del Hospital Adasa, que te acordás que la última vez nos juntamos para hablar de esto mismo, y Sí, habló de que, bueno, que esto era un trauma colectivo y a partir de eso, que la manera de sanar, que había sido como un ataque a nuestra identidad colectiva y que la gran manera de sanar eso iba a ser en comunidad. Y también me quedó marcado eso, como para pensar un poco qué es lo que viene a partir de ahora, ¿no? Como esa sí, visión de la comunidad. ese orgullo también, cierto orgullo que uno lleva, tanto siendo judío o israelí. El orgullo israelí es como un poco de niveles más exagerados, ¿no? Bastante eh, Para arriba, creídos en algún sentido. Y este tipo de cosas es como, ¿no? Por lo menos personalmente, me siento como una mezcla de humillado, traicionado, eh, equivocado. ¿Saben cuántas boludeces dije que pensé que iban a pasar y que no pasó, pero ni siquiera cerca, sobre todo de cómo es que tampoco uno no pensó que iba a pasar algo así en el sur? claro, Lo único que yo dije es que en todas estas rondas que hubo entre Israel y Gaza, es que había que entrar y terminar. Y ahora ya es algo tarde. Tarde claro, para las 1.500 víctimas y los 200 y pico desaparecidos. Y claro, todavía tenemos en el norte otro problema, que es todavía mayor que jamás. Entonces, o lo dejas ahí o haces algo con eso y pagas el precio. Pero así no van a poder seguir más, no se lo van a perdonar. No, no hay otra. No puedes vivir bajo amenaza de misiles, sino como cliché, claro. literalmente. Claro. Acá mucha gente agradece en el chat el espacio y la charla. Yo personalmente también te quería agradecer. La verdad que es difícil poder hablar de esto con alguien que entienda tan de adentro Israel y también que pueda hablar con nosotros entendiendo cómo son algunas de las cosas que no entendemos desde la Argentina con respecto a lo que está pasando ahí.
Así que muchísimas gracias, Damián, por este espacio, y le paso la palabra a Patri, que me está acá esperando para girar la compu. No, lo mismo, agradecerles a ambos. Damián, a vos, tu disposición, te liberamos. Sabemos que ya es tarde allá para que puedas ir a descansar, a disfrutar un poquito de tu espacio. A Oli, que siempre nos deleita con su claridad y con su manera de llegar y de hacer este tipo de charlas, entrevistas y actividades. Y bueno, a todos los que nos acompañaron. Como recién se dijo, en estos momentos lo que más necesitamos es en apoyar a Israel, en estar juntos en comunidad y seguir haciendo acciones para que esto se visibilice, para que el mundo entero entienda de qué estamos hablando. Y bueno, en eso estamos desde Judaica y con todas las instituciones que integran nuestra red, así que mantendremos a todos al tanto de las próximas acciones. Y nuevamente, Damián, millón de gracias por tu claridad, por tu conocimiento y sobre todo por la voluntad de transmitírnoslo a todos nosotros. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Te dejo la última palabra. Bueno, no, muchísimas gracias a todos ustedes y a todos los que se sumaron a la charla. Uno pensó mucho tiempo que eso de hay que estar juntos en comunidad es un cliché, pero no saben qué lindo es recibir simplemente un mensaje de alguien en WhatsApp o lo que sea, apoyarnos. Son momentos jodidos. Así que lo único que uno puede hacer es apoyarse en comunidad y salir adelante. Israel va a salir de esto. Va a llevar un tiempo, pero va a salir. Que así sea. Que así sea. Am Israel Chai. Gracias. Amizaja.